Dios te guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el YouTube, los que nos ven en el TikTok. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos obrando en cada vida, que sea el Señor obrando en cada familia, en cada hogar, cada ministerio, que sea el Dios de los cielos llenando cada día más su vida de su presencia, de su gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiciendo cada familia, bendiciendo cada uno de los que dedican tiempo para escuchar la palabra del Señor. Quiero compartir contigo en esta hora sobre la serie Un encuentro con los avivadores, hablando de John Wesley, Charlie Wesley, de los generales de Dios. Quiero compartirte en esta hora sobre el capítulo 18 de los generales de Dios. Amén. Quiero hablar sobre, lo he titulado este mensaje, los viajes de John a Ernuk. Entonces dice así la siguiente manera. Dice, deseoso de encontrar su rumbo, John decidió viajar a Ernuk, Sajonia, Alemania, para obtener una mayor comprensión de los hermanos moravos y ver cómo habían descubierto las verdades del nuevo nacimiento y de la vida en el Espíritu de Dios. Un descubrimiento que no había encontrado en las enseñanzas de William Light ni en las de Thomas de Kempis. En julio de 1738 partió junto con Ingham, que había estado con él en Georgia, y otras 6 personas hacia Alemania. Llegaron a Rotterdam y desde ahí siguieron hacia Iselstein, donde permanecieron un día con unos conocidos ingleses que vivían allí. Al día siguiente continuaron a pie hasta Colonia y luego río arriba por el Rin hasta Mainz y de allí a Frankfurt, lugar en el que fueron recibidos por los padres de Peter Böhler. Al otro día llegaron hasta Marienborg y se encontraron con el conde Zinzendorf y un grupo de más de 50 discípulos de varias naciones. John describió así ese grupo. Dice así: y aquí encuentro continuamente lo que vine a buscar, pruebas vivientes del poder de la fe, personas salvadas tanto de pecado interior como exterior por el amor que Dios derramó en sus corazones, y de toda duda y de todo temor a través del testimonio permanente del Espíritu Santo dado a ellos. Dice, a su hermano Samuel le escribió: Dios me ha dado con lujo, el hermano de John Wesley se llama Samuel, igual que su papá. Dios me ha dado con lujo de detalle el deseo de mi corazón. Estoy con una iglesia cuya conversión está en el cielo, en la cual está la mente que estaba en Cristo y que camina como él caminó. Todos ellos tienen un Señor y una fe. Por lo tanto, son partícipes de un espíritu, el espíritu de mansedumbre y de amor, que de forma uniforme y continua anima todas sus conversiones. Oh, que elevada y santa es la cristiandad. Y cuán distante de aquella que no sé qué es, que es así llamada, aunque ni purifica el corazón ni renueva la vida a la imagen de nuestro bendito Redentor. Me aflijo de pensar cómo ese nombre santo por el cual se nos llama tenga que ser blasfemado entre los no creyentes. Cuando ven cristianos descontentos, cristianos apasionados, cristianos resentidos, cristianos con mente mundana, sí que llegamos a considerar pequeñeces, mientras ellos ven cristianos que se juzgan unos a otros, que ridiculizan entre sí, que hablan mal unos a otros en vez de llevar las cargas de los demás. Triste y lamentable lo que pasa muchas veces en el cristianismo, porque estas personas que verdaderamente seguían a Cristo,
Estas personas que verdaderamente estaban entregados a la obra del Señor. Estas personas que verdaderamente estaban enamorados de Dios. Reflejaban el amor, la paz, la bondad del Señor. Mientras que habían otros que solamente reflejaban problemas entre ellos mismos. Cristianos que se juzgan unos a los demás. Cristianos que se critican entre sí. Y acontece muchas veces en el cristianismo, y todavía acontece en nuestro entorno, donde muchos estamos juzgando unos a otros. Cuando Dios nos llamó para ser jueces en la tierra. Dios nos llamó fue para predicar la buena nueva de salvación, para predicar al Cristo resucitado. Ese Cristo que vino a morir por nuestro pecado, ese Cristo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces John se encontró con personas como esta, o estaba en un lugar donde la gente adoraba verdaderamente a Dios, no se criticaba, no se murmuraba, no se juzgaba, pero él venía de un sitio donde los cristianos se juzgaban, e incluso él fue perseguido por los mismos, quizás cristianos. Dice, John y sus acompañantes pasaron 2 semanas allí, aprendiendo todo lo que podían antes de viajar a Ernuk. El viaje les llevó 11 días. En esa época Ernuk constaba de 100 casas, con habitantes que habían continuado con el servicio de oración de 24 hasta el día. 100 casas solamente constaba Ernuk. Era una pequeña colonia. Pero estos habitantes que habían continuado con el servicio de oración de 24 horas al día. De tal manera que estos habitantes eran pocos, pero eran constantes en la oración. 24 horas al día oraban. Qué maravilloso cuando usted tiene un equipo de trabajo que están dedicado a la obra del Señor las 24 horas al día. Entonces, 7 días a la semana durante más de una década. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana se mantenían esta gente orando mientras más. O sea, oraban todos los días de la semana, los 24 horas del día. Durante más de una década. Qué maravilloso. Al mismo tiempo que John juzgaba extrañas muchas de sus costumbres, se sentía cada vez más incómodo con la influencia que le parecía que el apostolado de Sinsenford tenía sobre todos los presentes. Había un apostolado que era el que liderizaba este hermoso trabajo, amén. A pesar de que consideraba que el estilo de vida que llevaban era muy organizado y casi monástico, se maravilló de encontrar allí el mismo amor que había encontrado entre los discípulos de Zinzendorf en Marienborn. John pasó otras de 2 semanas en Ernuk antes de partir a pie de regreso a Inglaterra. Al mismo tiempo que admiraba a los moravos y su doctrina, se dio cuenta de que no encajaba en su comunidad ni a las diferencias culturales. Quizá pensó porque no las comprendía, pero también porque Dios tenía otro llamado para él. Al partir, escribió: con gusto me hubiera quedado a vivir acá, pero ante el llamado del maestro para que trabaje en otras partes de su viña, me sentí obligado a partir de este feliz lugar. Llegó a Londres de regreso el 16 de septiembre, aún con el anhelo de encontrar exactamente aquello que Dios lo había llamado a realizar durante el resto de su vida. De tal manera que él se sentía feliz y contento de estar con los morados, porque veía la pasión por Cristo. Pero había algo que no le agradaba, no encajaba entre ellos. Es porque John tenía un liderazgo diferente. John tenía un llamado diferente. John tenía un llamado que el cual iba a expandirse, iba a impactar la nación. Si se hubiese quedado con los morados, iba a ser parte de ellos, mas iba a estar ahí sujeto a lo que ellos lo direccionaran. Pero él tenía un llamado que el cual iba a liderizar, iba a impactar
impactar las naciones. Quizás tú tienes un llamado para impactar las naciones. Por eso no encajas en muchos lugares. Por eso te sientes oprimido, quizás retrasado en muchos lugares. Pero es porque tienes un llamado para impactar vidas, para impactar naciones, para impactar familias. Solamente debes tomar tu decisión y empezar a creer en Jesús de Nazaret, que Él te llevará a donde te ha dicho que te va a llevar. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue el capítulo 18 de un encuentro con los metodistas o con los avivadores. Amén. Del siglo XVIII. Bendiciones. Dios te bendiga.